Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Si hay un sector que indudablemente está impactando de una manera brutal la crisis por la que estamos hablando, es por la pequeña y la mediana empresa. Muchas veces hemos hablado también en el pequeño y mediano agricultor. Si vemos lo que ocurre en la provincia de Jujuy, quienes más están sufriendo son estos dos sectores, los medianos y los pequeños, quienes no tienen las espaldas que pueden tener las grandes industrias o las grandes empresas agropecuarias. Esto es un cúmulo de cuestiones: el combustible, los insumos, la suba del dólar, infinidad de cuestiones que hacen que sea prácticamente ya imposible trabajar en la República Argentina. Lo vemos en Jujuy, como permanentemente pequeñas y medianas empresas, pequeñitas, muchas de ellas hasta familiares, optan por cerrar sus puertas y dedicarse a otras cosas. Y esto no es exclusivo y excluyente en la provincia de Jujuy, es extendible a toda la República Argentina. Uno de los sectores muy golpeados en este contexto es la pequeña y la mediana industria metalúrgica en la República Argentina, una industria que se considera clave para el desarrollo económico del país. De esto vamos a hablar hoy porque vamos a tener una comunicación vía Zoom con el señor José Luis Amaturo, que es el presidente de esta Cámara. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. José Luis, buenas tardes. Muchas gracias por estar en contacto con Canal 2 de Jujuy. Al contrario, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por permitirme ponerlo en contacto con lo que nos pasa en nuestro sector. José Luis, ¿qué rol tiene la pequeña y la mediana industria metalúrgica en la República Argentina? Bueno, la industria metalúrgica es una industria para industria. O sea, trabajamos con todas las industrias, con la agricultura, con la minería, con la alimenticia, con la fabricación de automotores. Bueno, realmente estamos involucrados en todo tipo de industria, ya que, bueno, desde fabricar máquinas hasta todo lo que sea con construcciones con metales. Esto hace que estemos insertos en la actividad industrial en todo lo largo y lo ancho del país. Y por supuesto, escuché las palabras iniciales, estamos atravesando por momentos complicados realmente, la industria en general y las pymes, las pequeñas y medianas industrias en particular, volcado por la situación económica, por no tener una moneda estable, por falta de insumos, por no tener precios de referencias de materia prima. Todo esto lleva a una situación de incertidumbre que realmente no es bueno atravesarlo, porque nuestro horizonte es cada vez más corto, ¿no? Es complicado. Uno no sabe a qué precio de referencia vender, no sabe si cuándo va a cobrar lo que vendió, va a poder reponer en la estantería esa mercadería y si va a tener la mercadería. Realmente se complica bastante. Y a su vez, nuestra Cámara, que a su vez es firmante del convenio metalúrgico de paritarias, tiene la presión sindical para actualizar salarios, algo que es lógico dada esta inflación creciente. Nosotros firmamos convenio a principio de año, con vigencia a partir del 1 de abril, y en apenas 3-4 meses ha perdido ya vigencia y estamos nuevamente sentándonos el día de mañana justamente en el Ministerio de Trabajo, viendo cómo vamos a ir actualizando esos salarios. Realmente la inflación nos produce un trabajo adicional continuamente, una cantidad de roce, ya sea con nuestro personal, ya sea con nuestros clientes, continuo. Por eso esperemos que se pueda domar esta inflación que realmente nos complica a diario. Ustedes, para poder pagar sueldos, para poder comprar insumos, para poder moverse, necesitan algo que es fundamental: vender lo que hacen. Me quedo un minuto en la provincia de Jujuy. Cada vez que hablamos con un pequeño o mediano productor,
no tienen los planes, por más que lo necesite, comprar, por ejemplo, maquinaria para el agro. No hay una renovación de las maquinarias. Es más, muchos han resuelto volver al caballo en vez de comprar una maquinaria. Bueno, es otro de los problemas que tenemos, ¿no? O sea, la falta de inversión. La falta de inversión nos está produciendo menos actividad, indudablemente. Cuando hay desconfianza en la economía, en definitiva, es confianza. Cuando esa confianza no existe, lo primero que uno hace, hasta en lo personal, es no gastar, no invertir, no proyectarse hacia el futuro para ver qué puede hacer. Y eso es lo que está haciendo productores en el campo, pequeñas industrias, medianas industrias, va paralizando, va produciendo una recesión sin querer, por efectos de justamente de confianza, que nos lleva a ir mermando cada vez más la actividad. Es algo lógico, uno no sabe qué va a pasar mañana, la incertidumbre es alta, y ante esta incertidumbre, bueno, uno cuida cada peso que tiene para no malgastarlo, ¿no? No es todo lo contrario de lo que debería ser la economía. Una economía tiene que ser expansiva, tiene que tratar de que haya crédito, de que gastemos más para que la rueda se mueva más, para que haya más actividad y más trabajo, que en definitiva lo que hoy necesita la Argentina es trabajo. Los argentinos necesitamos trabajo. Y en eso me refiero, hace 11 años que el trabajo privado no crece, somos 6 millones de trabajadores privados, y seguimos en la misma cantidad después de 11 años, después de pasar por distintos gobiernos, que no ha encontrado la forma o la manera de hacer que el trabajo crezca. Y un país, la única manera o forma que tiene de proyectarse al futuro, de obtener riqueza, es con crecimiento, con trabajo. El crecimiento se logra con trabajo. Y al no poder producir trabajo, empezamos a tener los problemas que tenemos. Los planes sociales son una consecuencia de esta falta de trabajo, que ya empieza a ser endémica, porque no podemos encontrarle la vuelta a que en la Argentina haya pleno empleo, que es lo mejor que le puede pasar a un trabajador, ¿no? Hoy un trabajador En el caso de, se aferra a ese trabajo, ¿no? en el caso de ustedes, ¿no? La pequeña y mediana industria metalúrgica, ¿qué es lo que necesitan por parte del gobierno para empezar a expandirse, a decir, bueno, este año voy a contratar 1, 2 personas más, el año que viene proyecto tal cosa? ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Bueno, muy buena pregunta, porque acá se abren 2 caminos. Uno es el tema económico, que como decía, bueno, tener una moneda estable, lógicamente, tener un horizonte de certidumbre, pero lo que nos está faltando para el tema de incorporar personal es justamente, tenemos un sistema laboral, una legislación laboral que atenta contra el trabajo, contra el empleo. Y le pregunto a mis socios, a los socios de la Cámara, a todos pequeños y medianas empresas, si estarían dispuestos a incorporar personal, y la respuesta general es no. No están dispuestos a incorporar personal. ¿Y por qué? Y porque hay desconfianza en el sistema laboral. Cuando se produce un contrato de trabajo, como todo contrato, tiene que ser un contrato equitativo entre ambas partes. Lamentablemente, el contrato laboral en la Argentina perjudica directamente al empleador. ¿Por qué lo perjudica? Porque atrás de eso hay una industria del juicio, que es la única industria que realmente crece en la Argentina, que nos daña de tal manera que hace desaparecer empresas, que perjudica continuamente. El 40% de nuestras empresas tienen algún tipo de juicio laboral, y realmente tendría que ser algo tan cristalino, tan transparente el sistema laboral, en que no perjudique ni a trabajadores ni a empleadores. Y hoy realmente eso no sucede. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay un sistema que a uno lo perjudica? No lo adopta. Y es lo que le está pasando a todos los empleadores en la Argentina. Entonces, realmente tenemos que hacer una revisión, pero muy profunda del sistema laboral para que cambie esto, que sin perder derechos el trabajador permita al empleador tener la confianza que si tiene 1, 2 o la cantidad de empleados que sean, no va a verse perjudicado si algún día
tenga que o reducir o por cualquier cosa. Lo habitual es que un trabajador se considere despedido y tras de eso hay una demanda judicial con costos que por supuesto cubre toda la empresa y realmente una pyme no está en condiciones de soportar. Esto ha llevado en muchos casos a pymes que han tenido que desaparecer por situaciones como esta. El sistema es muy perverso y la verdad que debe de cambiar. Si no cambia, el trabajo en la Argentina no va a crecer, al contrario, se va a reducir. En estos 11 años que le comentaba, la población en la Argentina creció el 15% y la cantidad de trabajadores creció el 0%. Algo tiene que pasar. Los jóvenes no tienen cabida al trabajo. Es un grave problema. Y en las industrias metalúrgicas en particular, porque tenemos que formar gente. Nosotros utilizamos torneros, fresadores, todas profesiones que necesitan aprenderse durante muchos años, ¿no?, de capacitación. Y si no se incorpora nueva gente, dentro de las próximas décadas no vamos a tener gente de oficio en nuestras empresas. Realmente el tema laboral es muy complejo y hay que tomarle el toro por las astas para que cambie de una buena vez y que el trabajo en la Argentina fluya sin ningún inconveniente. Antes de hacer esta entrevista, mientras preparábamos este trabajo, conversamos con un empresario pyme también, metalúrgico, y él a todo lo que usted nos acaba de decir, nos lo repitió prácticamente textual, pero nos agrega un elemento más. Cuando llega un joven a buscar trabajo, porque él puede llegar a necesitar más personas, no son capaces de entender un manual simple del manejo de una máquina. O sea, a todo lo que usted dijo, él le agregaba falta de capacitación del personal. Y ya no en la capacitación fina, ¿no?, sino la capacitación gruesa de agarrar un manual y poder comprenderlo. Sí, eso lo observamos. La educación en Argentina ha decaído muchísimo y eso igualmente se traslada y se vuelca al trabajo. Cuando uno incorpora un nuevo trabajador, observa que le falta o está complicado de interpretación de textos o su formación en matemática es muy baja y esto está dando no solamente contra el trabajo, sino condena a una persona a la pobreza. La educación tiene que mejorar. En la Argentina tenemos que ponernos como objetivo que la educación mejore, porque realmente estamos teniendo una fábrica de pobres, porque por más que después se le pueda dar capacitación, y si la persona no tiene de base una formación, es muy difícil que lo logre. Uno de los grandes problemas que tenemos, mucha gente que también es capaz, pero que no tiene esa formación educativa adecuada, y eso lo posterga a poder conseguir mejores puestos de trabajo. La falta de tener una secundaria completa, de terminar ciclos completos, es uno de los grandes problemas que está teniendo la Argentina. Por eso creo que el problema que hoy vive la Argentina, que es estructural, no se puede ver como estanco, como sectores estancos, sino que todo tiene que ver con todo. El trabajo necesita de la educación, de la formación, pero de la formación básica, de la formación, como bien decía, de la formación elemental, ¿no?, de interpretación de textos, de matemática, y una cosa va con la otra. Y el trabajo necesita realmente ampliarse, abrir las puertas de par en par para que los trabajadores, para los que necesitan trabajo, se transformen en trabajadores y todos puedan tener un empleo, un trabajo digno, que en definitiva todos los que estamos peleando, y a veces cuando uno escucha movimientos sociales, lo que en definitiva necesitan es trabajo. Y producir o crear trabajo realmente es una tarea muy, muy complicada, pero que los legisladores se deben abocar. Hoy está en boga decir el salario básico universal. Y yo le pediría a estos legisladores que es fácil votar por un salario básico universal y asegurarle un salario a un montón o a millones de personas que no consiguen trabajo. Primero que no es un salario es una retribución que se paga por un esfuerzo o por una prestación. Esta dádiva o esta parte que el Estado le va a dar a millones de personas, realmente los legisladores deberían estar pensando en cómo podemos crear empleo, cómo podemos hacer para que haya empleo.
no dar un salario porque sí, porque ese salario hoy el país se lo puede dar de determinada forma, pero un salario que se va a ir achicando a través del tiempo porque cada vez va a haber menos trabajadores, menos gente que aporte. Realmente tenemos que pensarlo de todas las componentes que pueda haber en el Senado, en Cámara de Diputados, tienen que juntarse a pensar cómo vamos a generar trabajo. Es el gran desafío que tiene hoy la Argentina. Ahora, José Luis, ¿cuál es el espíritu que tiene un pequeño y mediano empresario, en este caso en el rubro suyo, que es la metalúrgica, pero en general, para en este contexto tan difícil, tan complejo, no cerrar la persiana y dedicarse al mundo financiero? ¿Por qué siguen con las persianas abiertas? Y la respuesta es muy sencilla, es porque lo único que sabemos hacer es trabajar y dar trabajo. En la mayoría de los casos son empresas familiares que seguimos el trabajo que han empezado nuestros padres, nuestros abuelos, y es realmente nuestra profesión. No sabemos hacer otra cosa, no sabemos, por eso no entramos en el campo financiero o de otra manera. Lo que pasa es que es cierto, y me pasa con muchos empresarios, pymes, metalúrgicos y no metalúrgicos, que llega un momento que se cansan, bajan los brazos, porque realmente las circunstancias que se viven fuera de nuestras empresas son complejas. Nos faltan servicios, las regulaciones, la presión impositiva que tenemos, el sistema laboral que juega en contra. Son todos factores que van minando la confianza de los empresarios pymes y que terminan, como les decía, bajando los brazos y dedicándose no sé, a vivir de rentas o como pueda. La verdad no puede pasar esto más en Argentina. Realmente tenemos que empujar a todo el que quiera emprender en todo el país, empujarlo a que realmente trabaje, a que tenga facilitado el camino para poder trabajar. Porque no solamente él va a trabajar, sino va a poder dar trabajo. Es lo que realmente necesitamos, es la materia pendiente que tiene hoy nuestro país. Ustedes están hoy en medio de una discusión paritaria, ¿no? Cuando se sientan a discutir estas paritarias, y obviamente hay gente del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿entiende en este caso el gobierno en el contexto en el que se está y que no se puede seguir esquilmando y libando los pocos recursos del sector privado? La verdad lo entiende, pero también entiende a los trabajadores que necesitan. Y también nosotros como empleadores entendemos que el salario va perdiendo poder adquisitivo mes a mes. Las discusiones que hoy estamos teniendo, por ejemplo, en la UOM, en la Unión Obrera Metalúrgica, es la forma en cómo, mejor dicho, otorgar esos incrementos. A una empresa pyme le resulta muy difícil de golpe incorporar un tramo del 20-30%. Lo que preferimos y lo que tendemos a hacer es que los incrementos vayan acompañando a la inflación. Nosotros hemos firmado un convenio por 45%, como decía, a partir del 1 de abril, y hoy, que ya estamos al 18 de julio, ya ha perdido vigencia y la inflación anual se supone mucho mayor. Y habíamos presupuesto que para el mes de octubre íbamos a abrir paritarias para ver cómo estaba evolucionando la inflación, y hoy lo estamos haciendo ya meses antes. Es muy difícil en este contexto poder determinar la inflación. Por eso es que pretendemos que vayas incrementándose en pequeños escalones. Es lo que le hemos transmitido al Ministerio. Hoy el gobierno lo que hace es de árbitro entre dos partes, que no estamos peleados porque entendemos que la situación de los trabajadores es compleja. Lo que también quiero que comprendan los trabajadores, y aprovecho la Cámara para que entiendan nuestra situación, que las empresas metalúrgicas no están pasando por el buen momento, no solo por la actividad que ha mermado, sino porque no tiene materias primas. Les comento, las últimas semanas prácticamente se ha paralizado por no tener precios de referencia. No han vendido a valores que no pueden reponer mercadería. Una situación que de por sí compleja, y además compleja en lo financiero. Entonces, creo que hay que buscarle
la vuelta, por eso el gobierno hace árbitro entre ambas partes, buscando la mejor solución. La mejor solución es que los salarios no pierdan poder adquisitivo y que las empresas puedan pagar esos salarios, porque en definitiva estamos discutiendo una actualización de precio y el gran problema que ha vivido la Argentina al no tener moneda es discusiones desgastantes que solamente llevan a ver cómo actualizamos valores o cómo actualizamos salarios. Realmente nos falta la gran discusión, es cómo mejoramos la productividad para poder pagar mejores salarios, para que los sueldos crezcan y no que tengamos estos valores de salarios que realmente no son altos y lo comprendo, pero en un contexto como estamos, realmente es muy difícil afrontar ese salario, especialmente por los costos laborales. El trabajador se lleva una parte de lo que gasta una empresa en el tema laboral. Pagamos cargas sociales, pagamos un montón de conceptos que hacen que el salario llegue el costo laboral llegue a ser casi el doble de lo que recibe el trabajador por salario. Realmente es una brecha muy grande que también habrá que discutir cómo podemos bajarla, que esa parte de dinero se la lleve el trabajador. Es un salto cualitativo que debemos realizar para que haya mejores salarios en la Argentina. A mí me parece que en esta mesa hay un gran ausente, José Luis, porque es lógico que el Ministerio de Trabajo esté para defender a los trabajadores, pero tiene que haber un Ministerio de la Producción que defienda al empresario. Y me parece que es el gran ausente en este contexto, porque no hay nadie del gobierno que levante la voz por los muchos pequeños empresarios pymes que hay en la Argentina. Sí, lamentablemente sí. Y particularmente yo creo que el Ministerio del Trabajo lo que debería defender es el trabajo, no al trabajador. Defendiendo el trabajo, va a defender al trabajador. Y defendiendo el trabajo, va a defender tanto al trabajador como al empleador. Lamentablemente e históricamente no ha pasado esto. El Ministerio de Trabajo defiende a una de las partes. Quizás porque se presupone que una de las partes que tiene más debilidad por su contexto económico, pero en realidad el Ministerio de Trabajo tiene que defender a ambas partes. Como decía al comienzo, el contrato se hace entre dos partes y si uno defiende una sola de ellas, la otra parte lo que hace es no firmar ningún contrato. Ha pasado, sin ir más lejos, con lo que ha pasado con los alquileres. Cuando quisimos defender mucho al inquilino, ¿qué ha sucedido? La cantidad de inmuebles, el alquiler, se redujeron drásticamente. Nadie quiere firmar un contrato que se perjudique. Por eso el Ministerio del Trabajo tiene que defender al trabajo, fundamentalmente. Hoy, como le decía, hoy e históricamente no ha pasado así y lamentablemente al empleador no lo defiende nadie. Y se ha visto a través de los años como el malo de la película, cuando lo único que hace el empleador es ofrecer trabajo. Por supuesto, puedo entender que puede haber malos y buenos empleadores, como hay malos y buenos trabajadores, pero el general, el gran porcentaje son buenos trabajadores y son buenos empleadores. A eso tenemos que defenderlos para que haya trabajo y para que haya empleo en la Argentina. La política sabe que el sector está demandando leyes laborales del siglo XXI y no leyes laborales de mediados del siglo XX como tenemos hoy. Yo creo que lo saben. Hemos tenido oportunidad de hablar con legisladores. En mi caso personal he estado con la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la diputada Vanessa Sisley. Ella entendió nuestros reclamos, más que reclamos, nuestra posición, nuestro punto de vista, pero entendí que era el tema complejo para resolver. Y realmente sí, el tema es complejo, pero el tema hay que resolverlo, hay que ponerse a resolverlo. Nos han escuchado, eso sí lo puedo decir, nos ha escuchado el ministro Moroni también, pero en su momento también le hemos transmitido al ministro Culfas, al exministro de Producción. Todos nos escuchan, pero no se toman las medidas en pos de tratar de que el empleo vuelva a renacer en la Argentina. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos
o nuestros padres han venido a la Argentina porque había mucho trabajo. Hoy nuestros hijos y nuestros nietos están yendo porque no consiguen trabajo en la Argentina. Realmente el problema es mucho más grave de lo que creemos. Por eso le pido a funcionarios y a legisladores que realmente vean cuál es el problema. Y no pasa, porque lo diga un empleador, es para quitarle derecho al trabajador. No pretendemos quitarle derechos, sino lo que pretendemos es hacer un sistema que sea creíble, que permita justamente el trabajo sin inconvenientes, que el trabajador sepa que va a cobrar lo que va a cobrar, que si se termina la relación laboral, cobre la cantidad de dinero que vaya a cobrar, pero que no haya especulaciones, que no haya un sistema judicial que termine perjudicando al que está dando trabajo. Es muy rara esta Argentina, ¿no? Ahora ya, por lo que vengo siguiendo, ya no se preguntan cómo llegamos a fin de año, porque los tiempos se manejan de otra manera. Ahora se preguntan cómo llegamos al Mundial, ¿no? ¿Y cómo cree usted que llega la Argentina a este impasse que va a ser el Mundial de Fútbol? La verdad, no es muy difícil hacer futurología en este contexto, en este momento. Yo desearía, mi deseo es que ojalá podamos volver a tener una moneda estable, fuerte, no solo le sirve al empleador, sino fundamentalmente al que menos tiene, al que trabaja, al que emplea. Al tener una moneda estable le permite proyectarse, le permite poder tener un crédito, comprarse un auto, una casa o lo que sea con su esfuerzo. Eso es tener una economía en positivo. En la medida que no tengamos una moneda estable, una moneda fuerte, realmente lo veo muy, muy, muy difícil. Y todo indica que las medidas económicas no van en ese sentido y por eso un poco la desconfianza que hay. Y estamos hablando de horizontes muy, muy cercanos, ¿no? Pero realmente necesitamos hacer medidas muy profundas para que el horizonte a corto, mediano y largo plazo sea realmente otro. He escuchado y he leído estos días a economistas que marcan un horizonte muy complicado. Realmente espero que no sea así. Es una esperanza. Espero que el gobierno tome las decisiones necesarias. Porque esto, indudablemente, esto no es una crisis, es una crisis económica, pero una crisis económica derivada de una crisis política. El problema es político. Los recursos están en todos lados. Jujuy tiene su minería, su agricultura. Cada provincia tiene recursos ahí, tiene gente con ganas de trabajar, tiene todas las posibilidades de hacer cosas. El tema está en administrarla. Y creo que ahí es donde está el gran problema en la Argentina. Nosotros mi sector metalúrgico está dispuesto a trabajar, a hacer las cosas, a pagar impuestos, a dar trabajo, pero necesitamos ordenarnos. Bueno, ahí está. Esperemos que se solucione esta crisis política. Solucionada la crisis política, la crisis económica va a desaparecer. José Luis, queremos agradecerle la deferencia que ha tenido en conversar con nosotros en la tarde de hoy. Muy amable, José Luis, que tenga muy buenas tardes. No, el agradecido soy yo por preocuparse por este sector de trabajadores y ver qué nos pasa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Acabamos de conversar con el señor José Luis Amaturo, que es el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica de la República Argentina. Obviamente el panorama que pinta en base a lo que ve su sector es un panorama muy complejo. A mí me parece que hay un punto que para mí es central, ¿no? La política, no solo Alberto Fernández, sino también Gerardo Morales, y esto lo vemos todos los días, tienen alguna vez que entender que la que genera riqueza en la Argentina y en cualquier parte del mundo es el sector privado. Alberto Fernández y Gerardo Morales son el déficit y alguna vez hay que terminar con el déficit. Hasta mañana, si Dios quiere.